Bueno, continuamos con el módulo número 3 de ejecución y control de un proyecto y vamos a esta última fase que es de evaluación de un proyecto en esta sesión número 7. Eh, Como lo vimos en la sesión anterior, habíamos trabajado la sesión número 3, perdón, la fase número 3 de ejecución de un programa, las acciones correctivas y de mejora que podamos desarrollar en un proyecto. Y miramos también un poco el tema del sistema de monitoreo y control. Trabajamos una parte que forma de este módulo, pero hoy vamos a hablar en esta sesión vamos a hablar un poco sobre cómo se hace el control, las auditorías y la evaluación de un proyecto para que continúe, para poder mirar los alcances, la ejecución, los cronogramas, que lo hemos visto en la parte anterior, de igual manera la parte presupuestal y vamos a una parte final que son lo que es los informes de supervisores, interventores y cómo se cierra un proyecto de forma real. Para este ejercicio vamos a hacer una lectura complementaria, que es un libro de evaluación de proyectos de McGraw-Hill, y los invito a leer de la página 1 a la 18 para que puedan complementar la información. ¿Por qué es importante la evaluación de un proyecto? A ver, la evaluación de un proyecto tiene varios escenarios. Lo primero es un proceso de valoración, como todas las evaluaciones, que son valoraciones que permiten analizar los elementos que intervienen en el proyecto. Eso va a permitir mirar la viabilidad, la eficacia, calcular los riesgos, sobre todo en la evaluación podemos encontrar qué riesgos se nos puede presentar. Y recuerdo que los riesgos es lo que va a permitir o las acciones que posiblemente no van a permitir que el proyecto se ejecute a feliz término. Entonces, todas aquellas cosas que puedan generar acciones que no permitan que el proyecto se termine, se puede generar de un riesgo. Y permite determinar las diferentes respuestas. ¿Qué nos va a permitir hacer la evaluación? Mejorar la toma de decisiones, promover el grado de organización conjunta, reducir los costos del proyecto y pues identificar los riesgos. Aquí hay un tema particular que es que la evaluación debe hacerse mediante un plan. Yo lo evalúo, hago una reflexión sobre lo que yo tenga, informo, difundo qué es lo que yo he hecho hasta el momento. De esta forma puedo hacer una evaluación cualitativa, una evaluación cuantitativa y no quedarme únicamente en un sesgo de una evaluación, de una sola línea que no me va a permitir a mí pues como cumplir claramente todo el componente general de lo que yo estoy buscando con el proyecto. Los proyectos también se pueden desarrollar con los indicadores de un proyecto, como lo hablábamos la clase anterior. Puedo evaluar las horas hombre, la cantidad de reclamaciones que se pueden presentar dentro del proyecto, medir la satisfacción de nuestros clientes frente al proyecto y hacer las mediciones de desempeño. Cada una de estas acciones pues, nos va a permitir desarrollar el proyecto de alguna manera, pero hay unos indicadores que sí o sí tenemos que mirar, que son los valores de los costos, el atraso del cronograma, sobre todo para poder mirar que esté un indicador de eficacia que nos permita mirar el tiempo, o un efectivador de porcentaje de ejecución, donde podemos hablar de efectividad también, y de eficacia, de eficiencia, sobre todo eficiencia de los recursos que están asociados a la eficacia y a la efectividad. Entonces, la efectividad en el valor de los recursos y la eficacia en el cumplimiento del cronograma. Entonces, si yo sumo los dos, puedo tener una eficacia, perdón, una efectividad, y yo puedo ser muy efectivo si logro utilizar en el tiempo adecuado los recursos, en el tiempo establecido. Entonces eso hay que mirarlo en los tiempos de ejecución, formular unos indicadores que nos permitan a nosotros, hacer la evaluación y el seguimiento, y sobre todo esta evaluación nos va a permitir a nosotros encontrar pues las dificultades para tomar decisiones de manera oportuna. La evaluación nos va a evitar que se materialice el riesgo y vamos a encontrar la posibilidad de que el tema avance de forma particular. En las evaluaciones hay diferentes tipos, hay evaluaciones que pueden ser privadas, a veces las mismas personas que son los dadores de los requisitos pueden decir, no, pues yo organizo esto de forma privada, de forma particular, o contrato una firma que me haga la evaluación y me van a medir los costos o van a medir los beneficios, pero también puedo mirar la evaluación del impacto social, que es lo que yo he venido hablando desde hace un tiempo y sobre todo muy dado en los problemas, en los proyectos sostenibles, donde la economía, el medio ambiente y el impacto social, van de gancho para poder hablar de sostenibilidad. Y en este caso, la evaluación pues toca mirar quiénes son las personas que se van a beneficiar y cómo de una u otra manera
si se logra cumplir el objetivo. ¿Qué sucede regularmente? Que cuando no se hace la evaluación social, en muchos de los proyectos el resultado no es el esperado. Puede cambiar porque muchas veces obedecemos a las necesidades de las personas en cuanto a movilidad, en cambio de infraestructura, en algunos otros elementos, y si esto no sucede, esto no puede presentarse. La evaluación de un proyecto siempre será responsabilidad de la alta dirección. Los evaluadores internos, que pueden ser inversionistas, sobre todo si hay personas que han invertido recursos y quieren mirar cómo va sus recursos, y eso queda dentro de la contratación de la inversión de los recursos, pues ellos van a querer mirar cómo van, ¿no? Y si hay entidades de financiación, gente que han sido fondeadores o que han invertido recursos, sobre todo cuando hablamos también de banca multilateral, ellos van evaluando y dicen, bueno, esto se puede hacer de esta manera, de esta forma, y se puede desarrollar directamente, y se puede dar entre la identificación en las diferentes etapas del cronograma o en las fases que se haya planteado, y eso va a permitir que se tengan unos indicadores claros y cómo se pueden verificar. En el curso les voy a dejar un video para que ustedes puedan observar sobre evaluación de proyectos sociales que les van a permitir desarrollar, y en el contexto de evaluación financiera podemos encontrar algunos escenarios muy particulares sobre la evaluación de forma de tomar proceso, la integración de cómo se debe hacer la evaluación financiera, sobre todo para tomar decisiones en cuanto a los recursos, ¿no? Y a veces encontramos que los recursos no alcanzan o que se han sido más distribuidos dentro de la misma plan de adquisiciones o la misma distribución presupuestal. A veces compensamos mal, o el proyecto cuando se entrega a manos de terceros a veces se elevan los costos en algunos elementos y ahí requieren nuevas adiciones o se requieren nuevos fondeadores o hacer más préstamos o redestinar o recompensar o redistribuir los recursos del proyecto de acuerdo a cómo van ejecutando, priorizando qué es lo que debe. Hay unos que sobran más. Entonces, esa recomposición de los mismos presupuestos, que es un tema que vamos a ver en la administración pública, del presupuesto, hay una unidad especial para presupuesto, teniendo en cuenta pues que ustedes hablan de inversión, de desarrollo y de la metodología que nos pidieron en el curso. Acá es bien importante que ustedes sepan que tenemos que tener claramente el plan de caja, cómo vamos a pagar, y la ejecución, cómo vamos a ejecutar este presupuesto cuando esté comprometido. Pues en el Estado se hace con el SIF, que es el Sistema de Información Financiera del Estado, y pues nosotros tenemos que tener unos periodos determinados para hacer los pagos que están comprometidos. Cuando se obliga en los sistemas informáticos del Estado, pues se hace la obligación y se procede directamente a generar el pago. Esto debe crear pues unos tiempos de alcance, unas secuencias, algunas actividades particulares que deben de desarrollarse. En la evaluación financiera de un proyecto, pues yo siempre acá les dejo un video. No es tanto mirar la TIR, mirar el retorno a la inversión, que es muy importante en la formulación, desde luego que sí, va a ser, y más si hablamos de marco lógico o hablamos de metodología general ajustada. Obviamente si hay inversiones de APPs, de acciones de actividades público-privadas, y eso pues nos permite a nosotros pues mirar cómo se funciona o cómo se desarrolla este proyecto de esta manera. En el control del proyecto hay que entender que nosotros estamos trabajando un poco con proyectos de metodologías internas, con proyectos de recursos del Estado, y ustedes trabajan con el Estado, con la Cancillería, pues hay un modelo general, MIPG, que lo vamos a hablar en la siguiente unidad de administración pública, pero pues ahí están claramente definidos cuáles son los elementos de control. Como lo vimos en el proyecto pasado, en la formulación hay una metodología especial en MIPG para hacer la formulación y generación de proyectos. Per se, el control interno va a estar establecido y encaminado directamente también a cómo esa metodología se va implementando, cómo el gerente va haciendo el seguimiento, cómo se van armando las actividades de control interno, y tener lo que decía el modelo estándar de control interno sobre esos componentes del ambiente de control, evaluar el riesgo porque nos puede generar algún problema, nos puede generar actividades de control, información de comunicación y actividades de monitoreo. Todas sumadas al tiempo nos van a generar a nosotros una muy buena gestión para poder desarrollar claramente cómo se formula o cómo se desarrolla un proyecto de este alcance. En cuanto a las auditorías, que es la forma como se ejecuta el control interno, hay que entender que podemos desarrollar, y está dentro de los elementos de control que mirábamos, auditorías internas, auditorías externas. Pues para entidades públicas, pues MIPG, como en el caso de nosotros, que nos va a permitir pues mirar si hacemos la planificación interna con control interno o con una organización interna que puede venir a mirar qué es lo que está sucediendo dentro del proyecto, qué actividades se están desarrollando,
cómo lo estoy haciendo, cuáles son los riesgos que se han materializado para tomar decisiones. Ojo, una cosa es la evaluación y otra cosa es la auditoría. La evaluación la hacen expertos técnicos, la auditoría la hacen personas donde están, en el caso de nosotros, los recursos, la gestión, el cronograma, que nos permita mirar cómo se va desarrollando el proyecto. La auditoría nos va a permitir a nosotros mejorar la calidad del proyecto, mejorar las operaciones, mirar cómo están los recursos y detectar alertas tempranas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y la auditoría de proyecto les voy a dejar un video para que ustedes lo puedan observar en esta cápsula que les estoy dejando dentro de su plan de estudios correspondiente a esta unidad. Por último, vamos a hablar un poco en esta sesión sobre cómo se cierra el proyecto. Y aquí hay que tener en cuenta que el proyecto se cierra cuando se considera que se ha ejecutado el presupuesto o que ya se finalizó la obra. En cualquiera de los dos escenarios. Muchas veces hay proyectos que no se terminan por falta de recursos o hay proyectos que los recursos ya están terminados. Cualquiera de los dos hay que analizar cómo se cierra el contrato, cómo se miran los proveedores. Hay que analizar si se cumplió el objetivo, si realmente se vio y si tenemos contratos, que es en su gran mayoría, pues mirar cómo se cierran, cómo los proveedores que nos hicieron a nosotros, que nos prestaron los servicios y pues liberar el equipo. Acordémonos que en las organizaciones que hablábamos se arma de un recurso humano que se puede trasladar, se puede controlar para que realice el proyecto específicamente. Con cualquiera de estas tres y analizando las tres podemos pasar al cierre financiero. El cierre financiero nos debe quedar ninguna cuenta por cobrar, ninguna cuenta por pagar, crear todos los proveedores a saldo y llevar, cuando estamos del Estado, las cuentas financieras del Estado en cero. No podemos quedar con saldos a favor ni con saldos con deudas. Tenemos que tener todo en cero y esto nos permitirá a nosotros hacer el cierre administrativo del proyecto. Pero en el caso general hay que hacer las lecciones aprendidas. Todo proyecto genera acciones. Todo proyecto nos va a generar a nosotros responsabilidades, actividades o cosas que hemos aprendido que nos permiten madurar para futuras experiencias de poder generar proyectos diferentes. De hecho, uno cuando formula el proyecto debe tener en cuenta muy claramente qué lecciones aprendidas hay, qué proyectos similares han sucedido en este tema, qué dificultades se han presentado, qué opciones de mejora puedo tener yo o esas alertas tempranas que me permiten a mí como esas banderas rojas que en la formulación de mi proyecto y en la misma ejecución. Entonces lo mismo sucede cuando nosotros lo terminemos haciendo esas lecciones aprendidas que son las cosas que nos generaron dificultad o la forma como desarrollamos el proyecto, que no podemos nosotros aprender de cómo se hace para futuras experiencias, futuros proyectos similares, tanto en la administración pública como en la administración particular. En cualquiera de los escenarios hay que mirar y documentarlo, ¿no? Tener la historia general de cómo se construye, cómo se llegó desde la idea hasta el cierre, cómo se ejecutó, cuáles tareas, quiénes fueron las personas que intervinieron, quiénes conformaron el equipo, cómo se fueron el desarrollo de las actividades, cuáles fueron los puntos en clave que me permitieron a mí desarrollar el proyecto, cuáles fueron las dificultades que se presentaron, cómo se solucionaron. Todo esto debe escribirse. Muchas veces nosotros al formular el proyecto dejamos muy poca memoria histórica frente al tema y resultamos después con proyectos similares buscando experiencias y no encontramos la forma como lo podemos hacer. El cierre del proyecto siempre tiene que estar encaminado un poco a que todo quede en su orden, que el proyecto quede funcionando y la auditoría debe haber una auditoría de cierre que nos permita decir que todo está listo, que no debemos absolutamente nada y hay que tener en cuenta en los procesos de cierre de un proyecto 6 pasos. Primero, asegurar que todas las tareas del proyecto se hayan ejecutado, no puede quedar ninguna parte. Todas las partes interesadas deben de aprobarlo, eso es muy fundamental. Tercero, deben de realizar con la persona beneficiaria del proyecto que se ajustó a sus necesidades, que lo que está en contrato está. Y en el caso de nosotros de administración pública, que la persona, el supervisor, reciba satisfacción lo que les entregaron, que lo que les hayan dado corresponde a lo que pidieron, a lo que ustedes establecieron. Lo siguiente es hacer que todas las partes reconozcan, tanto el proveedor, el contratista, los usuarios en general, todos, encontremos que el proyecto ya se terminó y finalizó. Y para construir esos aprendizajes que les hablaba anteriormente, se reúne el equipo y establece qué aprendizajes son los que deben de hacerse y lo más importante para mí en un cierre es documentar
Es todo para las futuras experiencias. En esta unidad les voy a dejar un video también para que ustedes puedan desarrollar el cómo se cierra un proyecto, complementando las lecturas que les dejo inicialmente. Y como siempre en la parte final de esta sesión número 7, en una hoja en blanco, por favor expliquen para qué sirve la evaluación y el control de un proyecto. Nos vemos en el módulo número 4 de Administración Pública. Gracias a todos.